Apreciado directivo de Bancomeva, sea un placer saludarlos. Mi nombre es Ciro Pérez, actualmente soy el CEO de Change Americas, firma de consultoría especializada en procesos de transformación que opera en más de 14 países y 150 clientes en la actualidad. Es para mí un placer tener la oportunidad en este podcast de contarles, de reforzar, pero sobre todo de invitarlos no solamente a seguir aportando a la competitividad del banco, sino a la competitividad del país. Y es que en mi rol de economista definitivamente soy un convencido que la competitividad y el bienestar de un país no lo hace solamente el gobierno, sino lo hace la capacidad de sus empresas para generar valor. Y quiero arrancar por ahí, porque si vamos a hablar de estrategia ágil o de estrategia agile, como lo quieran pronunciar, en definitiva hay que entender la agilidad, como yo lo entiendo, como una capacidad estratégica. Y es que está muy de moda hablar de agilidad. No creo que ninguna empresa de tamaño del que ustedes tienen y en el sector que ustedes compiten les sea ajeno hablar de agilidad. Pero ¿cómo implementar la agilidad si no es desde una perspectiva estratégica? Es ahí donde nos cabe precisamente las reflexiones de este podcast. A lo largo de esta sesión o de este ejercicio, les daré tal vez un par de recomendaciones, tal vez un par de ejemplos, pero sobre todo un par de recomendaciones y reflexiones sobre cómo llevar la estrategia ágil a un siguiente nivel. Así que bienvenidos y disfruten el podcast. Como buen economista, me ha caracterizado tratar de analizar siempre cualquier situación de lo macro a lo micro. Y es que en el momento de la grabación de este podcast, se anuncia que Colombia ha crecido un 17.1% en un trimestre. La pregunta interesante es cómo poder mantener 5 o 6 trimestres a esa tasa de crecimiento. Y ustedes que son expertos en el mundo empresarial saben que es muy difícil lograrlo. Y es que Colombia no está preparada precisamente para poder sostener un crecimiento de ese tipo. Es que cuando tú quieres alcanzar, por ejemplo, a nivel empresarial, más de 1 billón y un indicador de NPS de más de 4, por citar apenas 2 ejemplos, necesitas tremendos sacrificios, pero sobre todo una convicción y un propósito de que lo vas a lograr. Y es que rendirse es muy fácil. Por eso es que cuando yo empiezo a hablar de agilidad, me refiero primero a la agilidad como una capacidad organizacional. ¿Y qué entiendo yo como agilidad? Como la capacidad de anticiparse al mercado, a poder entender de una u otra forma ese consumidor presente y futuro y alistar y de una u otra forma orientar la estrategia para allá. De una u otra manera, cuando uno habla de estrategia, ustedes mejor que nadie lo saben, se habla de estrategia competitiva, pero también se habla de estrategia para poder generar eficiencias. Así que mi primera gran reflexión para ustedes es que definitivamente tanto indicadores como objetivos estratégicos deberían dar respuesta hacia adentro y hacia afuera. ¿Cómo con esos objetivos estratégicos vas a garantizar una capacidad interna, una cultura organizacional adecuada, un tipo de liderazgo correcto, llamémoslo así, un mapa de sucesión adecuado, una capacidad de que los líderes y en general las personas claves de la organización tengan y puedan ejecutar de manera sustanciosa? Pero adicionalmente la estrategia tiene que tener una mirada hacia afuera, cómo poder generar barreras de entrada o cómo no defender lo que tenemos y poder ganarle a la competencia en lo que todavía no tenemos. Y es que en este mismo instante que usted está escuchando este podcast, todos sus competidores y los posibles nuevos jugadores, llámense fintechs u otros que no tenemos en este momento en la lista, se están preguntando cómo quitarle a Bancomeva a sus mejores clientes. Y eso no es bueno ni malo, esa es la ley de la vida empresarial. Pero es precisamente la ley del foco, yo la llamo la ley del foco, la ley del enfoque, la que a ustedes les debe asegurar que la estrategia sea la adecuada. Y es que cuando le apuestas a todo, terminas no siendo exitoso en nada. Ese primer paso de definir objetivos estratégicos e indicadores claves, como lo llamamos los KPIs, es arte, es mística, pero también es ciencia.
Los estudios, no solamente de diferentes escuelas de negocio y firmas de consultoría, han corroborado que cuando un equipo directivo tiene demasiados KPIs para poder enfocar, termina desenfocándose. Por eso creo que los directivos tienen que aprender a hacer renuncias, pero también aprender a escoger en dónde enfocar la energía. Así que ese primer paso, el paso de definir la estrategia, es fundamental y es importante que todos ustedes, desde nuestro punto de vista, sean aprendices. En las discusiones sobre estrategia es importante llegar con una mirada de aprendiz y no de experto. Y es que si vemos los nuevos competidores en el mercado, están entrando precisamente porque, como lo decía un CEO de otro banco donde tenemos la oportunidad de ser consultores, cada vez que un banco tradicional comete un error en su modelo operativo o en su estrategia, le está dando la oportunidad a un fintech o a una fintech de entrar y ganar mercado. Ahora bien, la agilidad no solamente es una capacidad estratégica, también tiene una mirada de equipos de trabajo y de formas de trabajo. Bancolombia es posiblemente una organización de aproximadamente 33,000 empleados. Y en su discurso he entendido, y no solamente quiero traer competidores de ustedes a este podcast, pero me parece importante contarles esta experiencia. En Bancolombia se inició hace mucho tiempo el proceso de cultura de agilidad y se empezó a entender que la agilidad, más que una herramienta o una metodología, es una forma de trabajo. Yo los quiero invitar precisamente en este podcast para que ustedes se respondan a una pregunta muy importante, y es cómo darle la velocidad a los equipos, cómo darle la velocidad a la estrategia. Y no se trata solamente de ser más veloz, sino de generar mayor valor en menos ciclos de tiempo o en menos tiempo, ser iterativo en la generación de valor. Por eso el segundo paso, el de aprender a construir células. Hoy en día, que parece tan de moda hablar de squads, hablar de trenes, hablar de células, no solamente creo yo que es una metodología, es también una forma de poder generar valor en equipo. Es muy importante los roles que hemos visto y que cada vez se genera mayor creatividad. El Product Owner es en definitiva un fundamental en estos procesos. No es el único, pero es un fundamental. Porque el Product Owner tiene que invitar a, de una u otra forma, incomodar al equipo, incomodar a los miembros de las células. El Product Owner al final es el que nos puede ayudar a respondernos preguntas difíciles como, por ejemplo, ¿cómo poder producir 10 veces más resultados con el 50% de recursos? Y no todo el mundo está preparado para ello. Creo yo que el Product Owner es un rol por construir, por descubrir, y será apenas en los próximos años los que nos dirán cuáles son las mejores prácticas. Por ahora, mi gran invitación es que los estilos de liderazgo de los años 70 se quedan cortos para los estilos de liderazgo de estas metodologías ágiles. Y es que tal vez en los años 70 hablábamos de General with 1,000 helpers, un general con 1,000 ayudantes. Hoy en día necesitamos gente que realmente sea multirol y, como lo dice la organización Corona, ambidiestros, que sean capaces de competir por proyectos y controlar por procesos. Para hablar del tercer paso y de los famosos OKRs o OKRs, como los quieran pronunciar, quiero simplemente recordar que la pandemia aceleró lo que se llama el Día de la Singularidad. Muchos de ustedes que les gusta estudiar estos temas sabrán que cuando se planteó el Día de la Singularidad, recuerden ustedes que fue por allá en los años 60 del siglo pasado, se dijo que para el 2050 iba a llegar la singularidad. Y es que la singularidad es ese momento en el cual la inteligencia de las máquinas superará la capacidad de raciocinio de la mente humana. Con la pandemia se considera que ese día de la singularidad no solamente no ya llegar en el 2050, sino que se prevé que en menos de 8 años vamos a estar contando la historia del Singularity Day. ¿Y por qué quiero arrancar hablando de la singularidad? Porque la singularidad trae velocidad. La velocidad no solamente producida por la hipercompetitividad y la saturación de conexiones entre los humanos, más de 7,000 millones de personas conectadas en el día a día, hacen que las organizaciones necesiten tracción de manera más rápida. Es por eso que es fundamental estar repasando y definiendo objetivos de resultado trimestrales. Una organización que se da el lujo de controlar su estrategia cada 5 años, muy seguramente no podrá cumplir el primer año para poder contar la historia. Ninguna compañía hoy en día se está dando el lujo de tener seguimientos inferiores a 3 meses. Amazon, una compañía de referencia, actualmente tiene más de 1.500.000 empleados y más de 300.000 robots, así como lo escuchan. Y es que tener una empresa con uno de los hombres más ricos del mundo, ya hoy en día el segundo empleador más grande de Estados Unidos, tiene muchas responsabilidades.
Y cuando tú empiezas a analizar cómo una compañía como Amazon gestiona su estrategia, Noel Mora, siendo uno de los grandes exitosos en términos de ejecución estratégica, nos ha llevado a entender que los OKRs o los OKRs no solamente no es una moda, sino que es una respuesta a la pregunta cómo poder manejar la incertidumbre. Cómo en ciclos cortos yo puedo realmente entender si estamos haciendo la tarea de manera correcta. Así que el paso 3, definir los OKRs, también creo yo que es ciencia, pero también es arte. Y es que aprenderse a equivocar rápido es fundamental en estas metodologías ágiles. Aprender a, como decía un colega mío, hacer renuncias de manera rápida y perdiendo poca plata. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Y es que en definitiva, poder cambiar el rumbo de elefantes grandes, como pueden ser muchas veces los bancos, no es fácil. Y es ahí donde está tu rol, es ahí donde está tu reto, es ahí donde está tu capacidad de maniobrar, en este caso, un velero o un gran barco que, como ustedes lo saben, entre más grande es el banco, más difícil frenarlo. Entonces, les dejo esta recomendación. Prefiero ser muy bueno cada trimestre y dar redireccionamiento donde haya que dar, que esperar un año para poder contar que fracasé o que fui exitoso. Para hablar del paso 4, quiero invitarlos a una reflexión. ¿Cuántos creen ustedes que son los proyectos o iniciativas que debería estar gestionando una organización del tamaño de ustedes y con la mega que ustedes tienen? Es una pregunta difícil de contestar porque no existe una única respuesta. Conozco clientes en donde el portafolio de iniciativas y proyectos puede superar los 1.500, así como lo escuchan. Eso depende de demasiadas variables. Y es que al que sabe le cabe, ¿cierto? Si ustedes son un equipo de alto desempeño, podrán ejecutar más cosas. Pero tal vez la pregunta no es cuántos, sino con qué calidad logran los resultados. Por eso definir en el paso 4 las épicas y poder aterrizar incluso en un backlog, en un inventario de historias de usuario, es profundamente importante. Hoy en día hemos podido comprobar cómo muchas compañías tienen un portafolio gigante de iniciativas y proyectos, pero los resultados son bastante mediocres. Actualmente estamos acompañando diferentes clientes del sector financiero, de todo el proceso financiero, desde la Bolsa de Valores de Colombia hasta bancos, pasando por startups, fintechs, pasando por, diría yo, cualquier tipo de empresas asociadas al negocio en donde ustedes están. Y una y otra reunión llegan a la misma conclusión. Colombia y en general los latinos somos muy buenos en la iniciativa, pero somos bastante malos en la acabativa. Por eso es muy importante que en esa definición del backlog haya criterio. ¿Cuál es el criterio sobre lo cual ustedes están priorizando y están generando el backlog? Acá les dejo dos ideas interesantes. Aprendan a siempre responderse cuando estén priorizando qué es un deseo y qué es una necesidad. Me explico. Un deseo es algo que puede ser nice to have, es algo que se puede dar espera. Pero una necesidad es algo crucialmente importante. Es algo que si no se hace, lo demás no tiene sentido. Así que un ejecutivo de hoy tiene que preguntarse siempre qué es lo crucialmente importante para realizar. Y de igual manera, aprender a priorizar. Y lo segundo es la ley de la contribución. Así como lo escuchas, la ley de la contribución. Y para eso recordemos el famoso italiano Pareto, que nos invitaba a recordar que el 60 o 70% del esfuerzo, o más bien el 20 o 30% del esfuerzo puede dar el 60 o 70% de los resultados. Así que los quiero dejar en esa reflexión. Generar backlogs no es generar una lista del niño Dios de todo lo que hay que hacer. Es aprender a filtrar, es aprender a tener criterio para hacer renuncias. Y cómo no, aprender a decir no también es fundamental.